Eh, Bien, estamos grabando. Bueno, Daniela, gracias por este momento en el tiempo. Te presento para los que no te conocen. Hemos estudiado juntos en la misma escuela, el Instituto Técnico Superior de Acupuntura, y sos técnica acupuntora, con estudios además en microbiota intestinal, dietoterapia energética, ginecología en la medicina china y también fitoterapia. ¿Está bien? Exactamente. Bien, perfecto. Y bueno, el motivo entonces de este encuentro es, a mí me interesaría que empecemos a hablar un poco sobre el tema de la alimentación como base para la salud, desde la perspectiva de la medicina china. Bien. Entré en el tema de la alimentación, me fue llevando un poco la ginecología, porque trabajé mucho con fertilidad y me di cuenta que la acupuntura sola no lograba tanto. Entonces empecé medio a ser un poco autodidacta, a leer, a probar, ir a Nutri y todo eso, hasta que, bueno, apareció un diplomado que estuvo muy bueno de la escuela Liping, la profe María del Carmen, una genia total, doctora en nutrición y además en medicina china, nos dio un curso súper completo, tanto desde lo occidental como desde lo oriental. Después hice otros diplomados más chicos que eran solamente de dietoterapia energética y bueno, más los libros que hemos ido leyendo, talleres, cursitos. Verdaderamente hacia eso es que me estoy especializando más que nada porque me doy cuenta que la acupuntura trabaja con lo que nosotros ya tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, en el trabajo del movimiento, cuando es exclusivamente un estancamiento por exceso, hace un trabajo muy bueno, pero cuando el movimiento depende de un yang chi que no hay, o cuando hay una deficiencia o una deficiencia de yin, la aguja no te inyecta ningún tipo de nutriente. Entonces, el resultado de la terapia depende mucho de la alimentación. En un principio me acuerdo que daba unos planes re complejos de lograr y les decía a los pacientes, vayan tranquilos, hagan como puedan, pero igual se comprometían como mucho y se frustraban mucho, así que de a poquito empecé a trabajar en dos pilares, digamos, dentro del consultorio, trabajando con un trabajo muy gradual, muy de a poquito, muy escuchando al paciente, con pequeños cambios, pero que se sostienen en el tiempo. Y después el pilar de los talleres, donde entra, por ejemplo, los talleres de detox, los talleres de, ahora pronto voy a dar un taller de cocina que es presencial, para los que ya quieren ir un poquito más fuerte, digamos. Bien, buenísimo. Sí, yo pienso en esta idea de que pareció lo que es la fitoterapia, cuando el paciente se lleva el medicamento a su casa, lo que hace en realidad es tener sesión todos los días. O sea, una buena alimentación sería como esto, todos los días estoy restableciendo mi energía. Tal cual. Sigue los mismos principios de la fitoterapia, la dietoterapia, basándonos en la naturaleza, así como en la fitoterapia, la materia médica la vemos por naturaleza, tropismo, sabores. Con la dietoterapia es exactamente lo mismo. De hecho, muchas de las comidas que nosotros consumimos son materias médicas para la fitoterapia también. Entonces, se siguen los mismos conceptos y la diferencia tal vez con la nutrición occidental tiene que ver en que no nos basamos en nutrientes, sino que nos basamos en esto, en la naturaleza, en la estación, en los horarios, en los sabores mucho, para trabajar la dietoterapia para mejorar una patología, ¿sí? Un Bien. poco también me encuentro con que los pacientes, no llego mucho desde la dietoterapia a trabajar la patología exclusivamente con la comida, porque tengo que trabajar primero en los hábitos de los pacientes. Una vez que el hábito es bueno, recién ahí podemos hablar de sabores, de estaciones y todo eso. Entonces, por eso también es que después llego a estudiar fitoterapia. Tengo un diplomado ya completo y estoy por completar el segundo. Así que ahí es a donde, como decís vos, la medicina me la llevo a la casa. O sea, mientras mejoro hábitos, estoy consumiendo una medicina que son las hierbas, ¿no? Bien.
Sí, yo creo que es importante también en el trabajo con pacientes, esto que vos decís, los pequeños cambios que se puedan sostener, empezando por ordenar, ¿no? Con esta visión de lo que ya el paciente tiene como hábitos o como alimentos que consume, empezar a ordenarlos, por ejemplo, en cómo se distribuye, por dónde empieza, por dónde termina. ¿Cómo podrías describir esta visión de la medicina china respecto del orden en la comida? Mira, nosotros desde la medicina china estudiamos los ciclos circadianos, ¿sí? Estos ciclos circadianos nos decían que existían, yo siempre lo digo como para que lo entiendan en criollo, dos guardias activas, 2 horas de guardia activa en el día para cada función del cuerpo y el resto son guardias pasivas, digamos. Entonces, en esa guardia activa es que el cuerpo funciona, es que esa función se da con mayor eficacia, ¿no? Por ejemplo, nos enseñan la guardia activa de estómago y vasopáncreas, que son los órganos que son maestros en metabolizar el alimento y convertirlo en energía, transformarlo en sangre. Es desde las 7 a las 9 estómago, de 9 a 11 el vasopáncreas. De todas formas, yo tampoco lo pienso así, porque entiendo que eso es mucho de la, digamos, de la formalización de la medicina china, donde, bueno, tenemos que estandarizarlo de alguna forma y ponemos de 7 a 9, de 9 a 11. Pero esto cambia en cada estación, porque en realidad no depende del reloj, depende del estímulo de la luz solar. Entonces, en invierno ese horario se va un poquitito más tarde, en verano se va un poquito más temprano. Entonces, enseñarle al paciente que el mejor momento para generar la energía es cuando yo, después de un gran reposo en la noche, después de ir durante muchas horas con la energía hacia adentro, pum, abro los ojos y mi metabolismo sale de sus niveles basales y se activa por estímulo de la luz solar, ¿sí? Entonces, eso también intentamos ordenarlo. Vienen muchos deportistas que empiezan a lesionarse después de un periodo prolongado de ayunos intermitentes porque hacen el ayuno en este horario. Entonces el ayuno está buenísimo, pero yo personalmente lo prefiero durante los horarios de la tarde-noche, que es el horario en el que mi cuerpo lleva su energía hacia adentro para empezar a limpiar y a desintoxicar y a hacer toda la parte de la regeneración celular. Eso por un lado. Y por el otro lado, la parte de las estaciones. No es lo mismo lo que yo requiero en verano, primavera, que son las estaciones más yang, de más calor, que lo que requiero en invierno y otoño. Entonces, por ejemplo, cuando damos los detox de otoño o de invierno, en realidad la desintoxicación viene por el lado de que yo elimino de mi dieta los alimentos tóxicos, pero en realidad el objetivo no es desintoxicar, sino nutrir y prepararnos para las estaciones del frío. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Más carne en invierno, menos carne en verano. ¿Qué tanto frío en verano? Dependiendo de la temperatura que haga en el lugar que yo vivo, ¿sí? Porque si hacen más de 34 grados tampoco puedo enfriar tanto mi interior, porque pierde mucha relación con la temperatura externa. Entonces, un poco así es que lo vamos trabajando. Bueno, ¿dónde vivís? Ah, no, vivo en un lugar donde hacen 25 grados todo el verano. Listo, fantástico. Entonces ahí le podemos dar un poquito más de frío, digamos. Sí, Vamos mirando. ahí tocaste varios temas. Yo recuerdo en el buffet del campus universitario en China, se desayunaba a las 7 de la mañana fideos con huevo, que es un almuerzo para nosotros, pero para ellos es el desayuno. O sea, tienen otra manera de pensar, bueno, ¿cuál es la energía que voy a necesitar para el resto del día? Bien desde el momento en el que está con su máxima actividad ahí el estómago, está perfecto. Para mí esa visión es muy buena, pero traerlo también es muy difícil. Por ejemplo, yo en lo personal trato de incorporar el ayuno intermitente, pero o sea, como lo he resuelto, es también ayunar durante la mañana para que mis horarios de comida coincidan con el resto de mi familia, así se sigue compartiendo esta cuestión cultural. Ahora, respecto del ayuno, yo he tenido, bueno, personas que me consultan que están haciendo ayunos intermitentes y no necesariamente los tendrían que hacer, porque a lo mejor están teniendo problemas para la regulación del peso. Entonces, para vos, ¿en qué momento sería esta pregunta específica? ¿A partir de qué momento recomendás hacer algún tipo de ayuno y cuándo decís no hagamos ayuno, por ejemplo? Principalmente el paciente que quiere hacer ayuno, si va a hacer ayuno, yo lo recomiendo durante la primavera o el verano,
que son los meses en los que por ahí no necesitamos guardar tanta caloría y guardar tanta energía porque no necesitamos resguardarnos del frío, ¿no? Dependiendo también del caso va a ser el horario en que lo hagan, ¿no? Generalmente yo lo recomiendo durante la noche, ¿sí? En invierno incluso les digo, cuando baja el sol y se esconde ya intentemos no comer. Obviamente que también hay algo que tengo en cuenta siempre en ese sentido y es la rutina de cada uno. Tengo pacientes que llegan a la casa a las 11 de la noche y después han estado toda la tarde afuera y no les puedo decir no comas absolutamente nada. Entonces es ir ordenándolos para que ellos vayan comiendo durante la tarde, entonces a la noche comen unas verduritas y no se mueren de hambre, ¿no? Y después también está los pacientes que tienen deficiencias, sobre todo deficiencias de yang, yo no voy a recomendar nunca el ayuno en la mañana, pero vienen pacientes que esa deficiencia de yang le ha generado una acumulación en el centro de humedad y de frío, que claro, es como un exceso de frío a nivel estómago, que se levantan en la mañana y como está la energía del estómago a pleno, ese exceso se ve como más pronunciado y no tienen hambre y les da asco comer, les da náuseas, se sienten mal. Entonces con ese paciente empezamos un trabajo como muy de hormiga también. Permitimos el ayuno en ese momento en que el estómago está tan en exceso, mientras tanto con hierbas y acupuntura vamos drenando todo ese exceso de frío o calentando el estómago más que drenando y ayudando también al vaso a calentar para que después de que eso empiece a resolverse, ya digamos, ok, vamos a empezar a comer en la mañana, porque si no, esto va a volver a pasar, digamos. Depende mucho de eso del paciente. Y con respecto a lo que es la familia, yo siempre les recomiendo o sea, no es una dieta esto, que yo tenga que comer distinto a toda mi familia. Si toda la familia come mal y viene uno de la familia a ser paciente, yo siempre les digo, vayan de a poquito generando el cambio de hábito a nivel familiar. Esto le va a hacer bien a todos. Y culturalmente nosotros estamos como muy mal con la comida. La mayoría de los argentinos desayunan mal. Últimamente lo veo que va mejorando mucho, pero o no desayunan o es un mate con galletitas y vienen por ahí y me dicen, ¿cómo re sano? Me tomo un café con leche descremada y una tostadita de gluten con queso light y dulce light. Y digo, edulcorante, químicos, pero entonces gluten, un montón de gluten. Entonces es como, claro, tenemos este concepto medio errado de lo que es verdaderamente una alimentación saludable, pensando que saludable es no tomo gaseosa, no como frito, no como pan. Sí, sí, también está esta idea de la alimentación light, de, bueno, voy a comer yogur y ensalada y voy a bajar de peso, en realidad estoy matando el yang del vaso, es como que hay una concepción totalmente opuesta desde la medicina china, qué es lo que es sano, y educar en eso, para mí es fundamental, que empecemos no solamente para uno como paciente, sino en lo preventivo y también quienes tienen, bueno, gente a cargo, bueno, quienes están criando, lo que sea, que podamos empezar a traer estos conceptos y, bueno, hacer la prueba, hacer el experimento. Si lo que yo ya vengo haciendo no funciona, empezar a intentar algo diferente también. Es que yo siempre pongo el ejemplo de una amiga que tuve que ella la veías y te dabas cuenta de su deficiencia de yang. Era el tipo de cuerpo bien del sobrepeso de tierra, hablaba pastoso, caminaba arrastrando los pies, era como un osito, decía yo, digamos, en ese sentido de la tierra, del exceso de humedad. Y le costaba obviamente bajar de peso. No era un gran sobrepeso el que tenía, pero tenía unos kilitos de más y le costaba bajarlos. Y yo veía que su dieta era por nutricionista basada en lácteos light, todo productos light, y ella consumía leche descremada, yogur descremado, quesos, todo y lácteo. Y yo decía, ay, claro, es todo light, es todo bajo en calorías, pero es todo tan frío y tan flema que al final no le va a resultar, porque su problema es que su vaso no está funcionando bien. Entonces, bueno, yo no demonizo los lácteos, ni demonizo el gluten, ni nada de eso, pero todo en su sano equilibrio, ¿no? Sí, sí, también entender que lo que funciona para unos no necesariamente va a funcionar para otros y tenemos que ver caso a caso qué alimento le corresponde a una persona con exceso de yang o con deficiencia de yang, eso es fundamental. Yo creo que
Hoy en día también a veces está esta idea es muy difícil, ¿no? Como que la dietoterapia o hacer un cambio en la alimentación, las personas creen que son grandes esfuerzos lo que hay que hacer y no están dispuestos porque ya llegan cansados del trabajo o creen que es muy caro conseguir los alimentos saludables, pero también a veces es una cuestión económica. ¿Vos qué dirías de estas afirmaciones? Mira, tengo una paciente que tiene recursos económicos muy complicados hoy en día, y empezamos a hacer los cambios porque ella inicia con un síndrome de intestino permeable muy fuerte, junto con una Nutri, vamos haciendo todo eso y claro, lo que tienen las Nutris es que te dicen esto no, esto no, esto no, esto no, y capaz que te dicen esto sí, pero vos son alimentos que nunca consumiste en tu vida, entonces no sabes cómo cocinarlo. Entonces fuimos como muy a la par. Todo lo que la Nutri le dijo en base a sus intolerancias que no, fuimos armando una dieta que sí. Y al principio me mira y me dice, esto es carísimo. Le digo, vos dale, que vas a ver. Claro, después viene y me dice, claro, hay un montón de cosas carísimas que no estoy consumiendo, que son todas las que me hacían mal, y lo reemplazo por cosas que tal vez el kilo me sale más caro, pero me rinde mucho más. El kilo de arroz integral, por ejemplo, me rinde mucho más que el kilo de arroz blanco, porque tiene la fibra y llena más y da más saciedad. Entonces, y lo combino con un montón de verduras y siempre son verduras de estación, entonces siempre me sale más barato. Yo voy a la verdulería y compro un bolsón grande y me gasto 1.500 pesos. Y voy a decir, ¿pero cómo? Porque es todo de estación y lo de estación siempre está más barato. Sí, Entonces, sí. vamos moviéndolo así y verdaderamente a mí me ha resultado como también un gran descanso al bolsillo desde lo económico, porque yo ya no voy a supermercados, por ejemplo. Yo no consumo comida de supermercado. ¿De dónde sale mi alimento? Sale de la carnicería, de la pescadería, de la verdulería, y ahí está todo lo que es de estación, y de la dietética, y todo me rinde mucho, verdaderamente. Ujú. No te digo que soy un ejemplo en alimentación, ¿sabes? Saludable, porque también tengo, qué sé yo, algunas cositas. Hice una masa de tarta de repente un día porque hicimos una tarta El verde. permitido. Claro, no, ni siquiera es el permitido, el permitido es la salida con mis amigas o salir a cenar afuera, pero Sí, la cuestión de organización, si voy a hacer una tarta y la masa de tarta tal vez no tengo tiempo a hacerle y la compro. Pero bueno, está yo vengo bien. haciendo cambios en mi alimentación desde el 2013, que fue cuando me fui a vivir sola, y Sí. llegan momentos en los que digo, yo no cambio más. Y de repente me doy cuenta que hice un cambio más y casi ni lo sentí, digamos. Entonces es como un permanente cambio, siempre para positivo, digamos. Entonces hice dietas toda mi vida, tuve sobrepeso toda mi vida y desde los 12 años hice dietas restrictivas, hice una relación muy fea con el alimento, no tuve, gracias a Dios no llegué a una enfermedad, digamos, tipo anorexia o bulimia, no llegué, pero tenía una relación fea, comía escondida, entonces eso es horrible. Entonces empecé con esto desde mi cuerpo. Y todos los cambios que yo he ido haciendo, tal vez algunos me ha costado más enganchar qué me gusta, qué no me gusta, pero ha sido con placer. Y esa es la base en la que trabajo yo. Siempre tiene que primar el placer. Primero, para que sea un hábito que se sostenga. Y segundo, porque además el placer es lo que hace que todos los procesos químicos que se dan en mi sistema digestivo, que arrancan la boca con la saliva, hacen que verdaderamente si yo siento placer por lo que estoy comiendo, lo metabolizo mucho mejor. Entonces, esa es la idea para que no desesperen, digamos, de hacer los cambios rápidos. Si no, no sirve. Sí, sí, paulatinamente. Y hablando un poco del tema, bueno, de la época, hablamos del ayuno, de la desintoxicación, específicamente, ¿por qué es necesario o por qué se suele, no solamente en la medicina china, sino en otras culturas, recomiendan hacer algún proceso de desintoxicación en primavera, por ejemplo? La primavera para nosotros es el mejor momento porque, primero que nada, nosotros en invierno y en otoño, si nos alimentamos bien, llenamos mucho, generalmente son más grasas saturadas lo que deberíamos consumir en otoño y en invierno, y las grasas generalmente al hígado le resultan un trabajo extra, ¿no? Entonces, entrando en primavera, que ya rige el elemento madera para la medicina china, que es quien gobierna el funcionamiento de hígado y vesícula biliar y por lo tanto gobierna la desintoxicación del cuerpo por una cuestión de que son estos los órganos
Siempre digo, son los que barren, los que van barriendo todo, todas las toxinas. Entonces, llega la primavera, la energía de estos dos órganos está a pleno, es el momento en que requerimos también limpiarlos un poco porque venimos recargándolos en otoño y en invierno. Entonces, si nosotros hacemos una dieta de desintoxicación en este momento para ayudarlos, es como que arrancamos limpios otra vez, ¿no? Eh, y está bueno porque verdaderamente se siente, yo que ya llevo 3 4 años haciéndolo en mi cuerpo, se siente como un cambio de la energía. Estamos además pasando del extremo yin al pequeño yang, entonces tiene que haber un cambio energético, o sea, pasamos de un extremo al otro, digamos. Entonces tiene que estar ese cambio. Por eso consideramos que es el mejor momento en primavera el de desintoxicar. Y además Bien, hay y un esto a montón través de de... cosas que se acentúan en a- primavera, ¿no? yo recuerdo haber hecho hace, no sé, casi 14 años, 12 años, las limpiezas hepáticas, que hoy en día no las haría porque las considero un poco riesgosas, ¿no? Esas que eran con jugos de manzana, bueno, que es todo del naturismo, creo yo. En este caso, desde la medicina china, se hace desde la alimentación, desde jugos, ¿cómo es la estrategia? Nosotros tenemos un plan que abarca tanto lo que es la alimentación como lo que es la suplementación, que ahí entran los jugos y las infusiones, tintura madre, algunos suplementos naturales, eh, que son un montón de cosas y siempre les decimos, no hace falta que lo hagan absolutamente todo. En los que ya vienen haciendo detox hace rato, lo pueden hacer completo, la sacan muy fácil, pero los que tienen un hábito de alimentación malo, nosotros le decimos vayan como muy tranqui, una infusión, vayan eligiendo, ¿no? Este año lo hemos modificado bastante también para hacerlo un poco más liviano y más variado también. Entonces lo hacemos como desde los dos lados, pero teniendo en cuenta que, número uno, nuestro clima en primavera tampoco es un exceso de calor, que ya podemos meternos puros jugos verdes y jugos además, o sea, frío, 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 que no pasa nada. Y segundo, que en general la alimentación que nos lleva, por nuestra cultura, nos lleva mucho a que se vea mucho esta deficiencia de yang, este frío interno, se ve muchísimo, ¿no? Hábitos también de pasar frío, vos las veas a las adolescentes hoy en pleno invierno con unos buzos de polar abrigadísimos, pero el ombligo al aire. Y decís, ay, el frío en ese abdomen, me quiero morir. Entonces hay mucho frío interno y verdaderamente darte 20 días, 15 días de solo jugos, sí, te va a limpiar un montón, pero te va a generar un frío interno que después es muy difícil. Entonces eso lo cuidamos un montón. Tenemos dos planes, un plan calor y un plan frío, porque también entendemos que si bien son los menos, hay gente que tiene patologías de calor y ese plan tiene más crudos, pero también estamos en esta idea de el concepto de los 5 elementos antiguos, donde la tierra está en el centro. Y la tierra, o sea que siempre tiene que ser la base de todo y vamos variando los sabores según la estación, pero la tierra siempre es la base. Entonces está basado en cereales y legumbres, ¿sí? Que es la tierra para nosotros, tiene mucho cereal y legumbre, y obviamente eso no es crudo ni es frío, tiende a ser más neutra esa alimentación, y vamos llevándolo hacia más fresco si es plan calor, o más tibio, nunca caliente si es plan frío, con mucho verde, que es lo que lleva la energía de la madera, y el alimento se basa prácticamente en el elemento tierra, como te digo, con mucho del verde, y ya el suplemento y las infusiones, ya estamos hablando ahí de lo que va a verdaderamente llevarte a desintoxicar. Más desde las Perfecto. hierbas que desde los jugos, pero hay jugos. Y esto se podría aplicar, por ejemplo, en otoño o si estuviéramos en el hemisferio norte, ahora estamos en otoño, con el plan, esta diferencia plan frío, plan calor que vos estás mencionando. Sí, en otoño no lo hemos dado este año en taller, lo dimos el año pasado en taller el de otoño, también es un plan de 21 días y también es el otro que tiene suplementos y alimentos, y lo que cambia, o sea, como siempre, la base en la tierra, en legumbres y cereales, cambian las legumbres y los cereales que elegimos, principalmente por el color. Por ejemplo, con los porotos, en primavera usamos el poroto moon, que es verde, y en otoño usamos el poroto aduki, que son iguales los dos, solo la diferencia es que uno es verde y el otro es marrón, ¿no?
Entonces, en otoño también incorporamos mucho lo blanco, que es el metal, digamos, la cebolla, el ajo, todos esos alimentos más de color blanco. Y en otoño son más cocidas, más cálidas las comidas. Ya en invierno también dábamos el año pasado un taller en invierno, que este año no lo dimos, que son solo 15 días, y en invierno tenés todos los días una proteína animal que no la vemos en los otros detox, ¿no? Pero en otoño ya nos enfocamos más en pulmón e intestino grueso que en hígado y vesícula biliar. Que pulmón e intestino grueso para mí también son órganos de limpieza, solo que yo lo veo como que el hígado y la vesícula biliar barren, pulmón e intestino grueso empaquetan y expulsan. Entonces vamos más hacia eso. Bien. Y hablando un poco también de lo que habías mencionado, la relación con la microbiota, esto no sé cómo lo van abordando desde la medicina china, porque hoy en día, bueno, quizás se consigue más fácil todo lo que son estos probióticos como kombucha, kimchi, kéfir, todos estos fermentos, ¿no? ¿Cómo lo ve desde la medicina china, cómo se encara esto? Yo sabes que cuando hice el posgrado en microbiota, lo hice el año pasado después de hacer los cursos de dietoterapia, y era fantástico porque era muy occidental, era un posgrado que verdaderamente estaba basado en estudios científicos, para cada clase había una serie de papers, y vos decías, claro, me lo están diciendo en otro idioma, pero es medicina china pura, digamos. Era solamente que a la medicina china le puse los nombres químicos, digamos, y ahí entender bien esta patología, de dónde viene, cómo funciona. Entonces dije, bueno, ok, verdaderamente mucho tiene que ver con todas las bacterias que nosotros tenemos en nuestro, lo que yo le llamo el primer cerebro, que es el intestino. Embriológicamente es el primer cerebro, y después en la vida, digamos, después de la panza, ya el primer cerebro se considera el cerebro porque tiene más neuronas, pero embriológicamente las neuronas aparecen primero en intestino grueso, ¿no? En colon. Entonces, bueno, verdaderamente desde ahí nosotros dijimos, ok, vamos a hacer esta limpieza y le vamos a agregar sí o sí un antiparasitario, ¿sí? Natural, también adaptado al plan calor o plan frío, pero si le vamos a agregar este antiparasitario y vamos a estar limpiando, y si bien nosotros limpiamos hígado y vesícula biliar, esa limpieza se hace a través de la orina y de la materia fecal principalmente, entonces se barre un poco con la flora y la tenemos que recuperar. Entonces hemos incorporado los probióticos como fermentos, principalmente por ser los más fáciles de producir y de conseguir, el kimchi y el chucrut, que los conseguís orgánicos sin pasteurizar, o los puedes hacer muy fácilmente en casa. Hemos incorporado también los suplementos probióticos. En este caso usamos un suplemento de marca comercial que tiene 8 cepas entre lactobacillus y bifidobacterias, y tiene una cepa específica que es la Lactobacillus rhamnosus, que es la que está estudiada, que tiene mejor efecto en aquellas patologías que no tenemos el acceso tal vez al análisis de materia fecal para saber bien cuál es en dónde está la disbiosis. Entonces el rhamnosus es como el que mejor funciona en esas patologías, digamos, que no son específicas. Así que bueno, elegimos ese y damos otras opciones en caso de que no consigan. De todas formas, buscamos siempre la más barata y de mejor acceso para Argentina, y después para los que vengan de afuera ya empezamos a buscar las marcas comerciales que se venden allá y vamos viendo bien cuáles son las cepas y elegimos una, ¿no? Más o menos como para que entiendan. De todas maneras, en farmacia todo eso se encuentra, ¿sí? Y trabajamos mucho con prebióticos también. Probióticos son los que ya traen las bacterias, y prebióticos son los alimentos que nutren a nuestras bacterias, las que ya están adentro nuestro, que son básicamente las fibras. Y ahí están el arroz integral, la avena, las semillas, todo cocinado de la forma, las legumbres, todo cocinado de la forma que tiene que ser cocinada, ¿no? Para que no nos caiga mal. Bien, bueno. Bueno, yo sé que tu tiempo es limitado, que estás en horario laboral, pero espero que volvamos a hacer más encuentros como este y seguir charlando. A mí me parece muy interesante la relación, digamos, entre el esfuerzo que por ahí toma hacer un cambio en la alimentación, pero después todo el beneficio que tiene a nivel de salud,
de realmente estar sano sin necesidad de necesariamente de ir a que, como vos decías, voy al acupuntor a que me mueva la energía, pero después llego a mi casa y desordeno todo de vuelta, a veces no tiene ningún sentido. Entonces me Tal cual. parece muy importante, y también pienso en esto de la alimentación, educar para la alimentación en la crianza, en un deportista, en una mujer embarazada, por ejemplo, que también con tu conocimiento de ginecología creo que es importante saber qué es lo que realmente se necesita desde la perspectiva de la medicina china, y bueno, después uno podrá adaptarse o no a eso paulatinamente, progresivamente, como vos decías, pero me parece súper, súper importante, así que espero que podamos hacer algo. Vos vas a estar dando ahora un taller de desintoxicación de primavera, Ahora ¿no? damos el detox de primavera que arranca el 18 de octubre, lo damos junto con Mariana Colino, que es una colega también que estudió con nosotros. Arranca el detox de primavera el 18 de octubre, después doy presencial acá en San Rafael un taller de cocina con una amiga que es Nutri y que las dos fuimos a la secundaria nuestra, la técnica en gastronomía, así que las dos tenemos conocimiento también como para enseñar a cocinar, así que armamos estos tallercitos que son, por ejemplo, el que damos ahora, que es el 11 de noviembre, es desayunos y meriendas, 5 recetitas, algunas las preparamos y otros se los llevan en recetario, ¿no? Que está súper interesante, nos lo han pedido mucho, enseñarme a cocinar, cosas simples, ¿no? Y después estoy terminando de armar uno que ya veremos para cuándo lo sacamos, que se llama de Oriente a Occidente, que este ya es bastante más completo, tiene varias horas más, digamos, de cursado y está ya enfocado tanto en el que quiere generar cambios en la alimentación para que entienda qué es lo que necesita, qué es lo que no y dónde lo puede conseguir y solito empiece a organizarse. Para terapeutas de medicina china que no saben de dietoterapia, no es un diplomado en dietoterapia, pero te ayuda a decir, bueno, yo ya puedo incorporar algunos cambios en mis pacientes porque ahora los entiendo. Ya después si quieren hacer dietoterapia es un diplomado aparte que yo no lo doy, de momento. Y también para profesionales de la salud en general, todo tipo de profesionales de la salud, de kinesiólogos, nutricionistas, los médicos, verdaderamente me parece que es básico que entiendan esto, porque muchas de las patologías que existen hoy tienen mucha relación con la alimentación. Tanto del sistema endocrino, inmune, de cualquier sistema en realidad, tienen mucha relación con la alimentación. Entonces, qué sé yo, viene un paciente diabético y no solo, o sea, no digo que los médicos lo hagan, pero no es solamente hacer el análisis y medicar, sino cómo se alimenta este paciente, ¿me entendés? O si este paciente no consume nada de harinas y nada de azúcar, ¿por qué está generando estos picos de glucemia? ¿De dónde vienen? ¿Cómo lo ordeno? ¿Sí? Capaz que está haciendo un ayuno, entonces cuando come genera un pico de glucemia porque está como sobremetabolizando todo, ¿no? Entonces, está bueno para el profesional de la salud tener esta noción. Este curso lo armé porque me lo pidió una nutricionista. Imagínate. Sí. Que entiende todo el concepto occidental, pero no el oriental, y también es como que el que lo viene a completar, digamos. Bien. Así que, Y te hago una pregunta más, no sé si tenés tiempo, pero el tema de todas las alergias estacionales que hay, por ejemplo, en primavera, que tienen muchas veces que ver con las vías respiratorias y todas las membranas mucosas, pero ¿qué relación tienen con la alimentación y cómo podemos mitigarlas en este sentido? ahí me tocas personalmente porque en realidad una de las razones por las cuales yo estudio medicina china es que yo fui paciente de Luis Rux por mis alergias estacionales. Y me acuerdo que Luis me dijo, tenés que dejar de tomar leche. A los 15 años yo me tomaba cerca de 1 litro diario de leche. Y nunca lo dejé hasta que me fui a vivir a Mendoza y ahí dejé la leche. ¡Wow! Fue un cambio brutal para mí. O sea, por primera vez no tuve alergias, que las mías no eran ni estacionales, eran siempre los cambios de estaciones, digamos. Fue una locura y bueno, también este camino me va llevando a entender que muchas de esas alergias estacionales no vienen necesariamente del pulmón, pueden venir de tal vez este frío en el vaso que genera flema y que se va a instalar en el pulmón, que controla las vías del agua también, o puede venir de un estancamiento a nivel hígado, que generalmente es la alergia primaveral, ¿no? Este hígado que se pone en exceso y no permite que trabajen el vaso pancreas del estómago, generando flema que se va a instalar al pulmón, o este hígado también que genera un calor que sube e invade al pulmón, ¿sí? Depende de cómo se manifieste la alergia también.
Entonces, y después tenemos todo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal y su relación con el sistema inmune, donde generalmente una alergia no es una deficiencia del sistema inmune, sino un exceso del sistema inmune, una reacción exagerada del sistema inmune, que también para nosotros es muy difícil darnos cuenta, ¿este paciente tiene las defensas bajas o está reaccionando exageradamente a todos los patógenos? Claro. Entonces, y eso lo regula aquí en la microbiota intestinal. Entonces, la dieta tiene un montón que ver con las alergias. Y yo, personalmente, soy una de las primeras que salgo a defender eso porque soy la que resolvió las alergias con la alimentación. Y me doy cuenta, uno también en este camino empieza a saber y escuchar su cuerpo, que, por ejemplo, si yo paso un día o un fin de semana comiendo mal, porque, qué sé yo, este fin de, por ejemplo, fue el cumpleaños de mi mamá que tuvo doble festejo. Y comí mal, verdaderamente, o sea, comí tortita, que esto, que lo otro, o sea, comí mal. Claro, ahora fueron 3 días seguidos que en el horario de estómago y vasopáncreas yo era moco, 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 moco. Pero yo sabía de dónde venía eso, ¿no? Entonces, y después, bueno, se limpia mi cuerpo y chao, no tengo más. Me vuelvo a Bien. alimentar bien y chao, no tengo más alergia. Es impresionante. Como recargo un Sí. poco mi sistema digestivo y fuma, y nomás hago moco, digamos. Bueno, yo, por ejemplo, no tomo alcohol ya, pero tengo la resaca post asado, donde el hígado está ahí recargado y para mí es lo mismo. Entonces, sí, en este sentido, un comentario que quiero hacer como para cerrar. A mí personalmente todo lo que es el nivel, yo trabajo muy a nivel de estudio intelectual y todo eso, además de mis prácticas de Qigong y meditación. Si yo no tengo una correcta alimentación, realmente mi cuerpo no funciona. Y si mi cuerpo no funciona, mi mente tampoco va a funcionar bien. Entonces mi productividad en el trabajo no va a estar a la altura de mis expectativas y mis prácticas energéticas, etcétera, tampoco. Entonces para mí es súper importante atender a esto. Así uno termina a veces comiendo su propio plato distinto del de, del de los demás. Cada uno tiene que regular su alimentación a sus necesidades y, bueno, tratar después a armonizar con el resto. Así que espero que, ¿Sabes? bueno, que se sumen A mí a su taller. es Sí. distinto. Por suerte, cuando yo me pongo en pareja con mi marido, él venía también de una dieta como muy, muy de lácteos y eso. Y él, por suerte, vino y me preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué te alimentas así? ¿Por qué? Y por esto y lo otro. Y hoy, por ejemplo, los dos desayunamos palta con huevo. Entonces, eso está buenísimo. Mi hija desayuna palta con huevo y anda a darle una tostadita con dulces. No, no, mami, quiero palta, quiero huevito. Entonces, ese es como, nosotros hemos ido también metiendo esta alimentación en la familia, somos 3 nada más y por eso es fácil. Y bueno, pues cuando vamos afuera a comer, nos adaptamos, ¿sí? Comemos lo que hay, digamos. Pero verdaderamente en el día a día, por suerte ese problema de tener que comer distinto no lo tengo. Bien, bueno, genial, te felicito. Bueno, espero que la gente se sume a tu taller, entonces, que empieza la semana que viene, va a quedar grabado, me habías dicho, y bueno, que espero que pronto venga esta formación en dietoterapia de Oriente a Occidente. Así que muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Pablo. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.